Buenos días, estimada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Es este nuevo tiempo que nos está permitiendo el Señor reunirnos unidos en oración, día 575. Debemos de estar alegres y agradecidos a Dios por la semana pasada, por lo que Dios hizo a través de la reunión de la Iglesia Mundial en Guayaquil, como también en Milagro, en la iglesia que preside el pastor David Mutre. Fue un tiempo muy hermoso y creo que una marca especial de Dios quedó en todos los asistentes de todas las naciones del mundo que vinieron a esta reunión. Dios bendiga a la Alianza Cristiana y Misionera. Fue un tiempo muy hermoso de un precioso aprendizaje. Y tenemos que felicitar y dar gracias a Dios por la Junta Directiva Nacional, por toda la administración de la Junta Directiva Nacional y por todos los miembros de la Iglesia Central de Milagro que apoyaron de una manera maravillosa en todo el proceso que se dio. Gloria a Dios por ello. En este día vamos a topar un tema muy importante como es el libro de Zacarías. Y Job 2:10 dice, pero él dijo, ¿cómo habla cualquier mujer necia? Has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Y en todo esto Job no pecó con sus labios. Esta expresión del Job, al ver la crisis en que él vivía, supo manejar el infortunio, porque Dios le permitió desarrollar un carácter para manejar la crisis. Y creo que el tema que vamos a ver ahora nos va a ayudar a entender qué es lo que vamos a hacer en medio de esta pandemia y la crisis social, política y económica que vivimos como nación. Vamos a orar y pedirle al Señor que guíe este momento. ¿Les parece? Gracias, Padre, por estos momentos especiales que tú nos has dado. Gracias porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, como dice tu palabra. Pero queremos pedirte, Espíritu Santo, que utilices este tiempo para que al presentar la revelación de tu palabra podamos comprender el rol que nosotros como iglesia tenemos en este tiempo. Creo que todos, Señor, nosotros como iglesia debemos aprender lo que debemos hacer en una circunstancia como la que estamos viviendo. ¿Cómo debería reaccionar, Señor, una iglesia post-pandemia? ¿Cuáles son los requisitos espirituales que debe tener una iglesia sin muros y una iglesia post-pandemia? ¿Cómo debíamos nosotros reaccionar? Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables. Y el libro de Zacarías tiene excelentes ejemplos de cómo proceder. En tus manos nos ponemos. Usa tu palabra. Enséñanos, oh Jehová, a manejar la crisis, porque te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Vamos a topar un tema un tanto difícil, un tanto complicado, pero utilizando el lema de la cuadrinal de la semana pasada, ir más profundo, ir más allá, creo que todos nosotros debemos entender el momento en que estamos nosotros viviendo como nación. Cuando la justicia en la tierra se desmorona, cuando la justicia en la tierra se desmorona, la ira de Dios se manifiesta en pandemia. Cuando la justicia de la tierra se desmorona, la ira de Dios se manifiesta en pandemia. El libro de Habacuc, el capítulo 3, el versículo del 5 al 7 dice, la epidemia marcha delante de él y la fiebre abrasadora lo sigue. La tierra tembló cuando él se puso de pie. Con una sola mirada de él, todas las naciones temblaron de miedo. Las montañas más antiguas han sido destruidas. Las viejas colinas se han derrumbado. Él anda
por sus sendas antiguas. En lugar de toda la maldad que vi, temblaban las carpas de Cusán, temblaban de miedo las cortinas de las carpas de Madián, y en medio de tu ira caminaste sobre la tierra, pisoteaste las naciones. Dios siempre deja una enseñanza de las cosas terribles que han pasado a lo largo de la historia para mostrarnos a cada uno de nosotros cómo opera Dios, en especial cuando la justicia se desmorona. El libro de Habacuc, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 4, el profeta describe la situación que estaba pasando en Judá antes de ser llevada a su cautiverio en Babilonia. Había violencia, contiendas, pleitos en todo el país. La ley se había debilitado, se había estancado la ley. No había justicia en los tribunales. El juicio no salía según verdad. Los malvados sumaban más que los justos. La justicia estaba torcida, se había corrompido. Pregunto yo, si hacemos un paralelismo con lo que vivió Judá en el tiempo del profeta Habacuc, con lo que estamos viviendo en el tiempo actual, ¿no es algo similar? ¿Cómo estamos analizando el nivel de violencia que vive el país? Pese a la actividad tremenda del ejército y de la policía que se moviliza en las calles, la violencia no cesa. Hay problemas en donde la justicia está atrancada en los procesos. Hay división en el país, una situación muy triste, muy penosa, sabiendo que estamos en una situación crítica económicamente hablando, ¿no? Qué difícil ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Por qué somos así? Me pregunto yo. ¿Por qué no puede haber armonía entre el gobierno, la Asamblea Nacional, los diferentes cuerpos que ejercen de alguna manera liderazgo en nuestra nación? ¿Acaso no somos conscientes de que estamos fallando como familia ecuatoriana? ¿Acaso no hay un poquito de temor a Dios y de amor a la nación y no nos ponemos de acuerdo para desarrollar una gobernabilidad que dé gloria a Dios con lo que hacemos? Dios aplica su justicia para disciplinar una nación. Y la evidencia es la siguiente. Escuche bien, querida iglesia y amada nación. La epidemia se adelanta al juicio. La epidemia se adelanta al juicio. Cerca de 2 años estamos con el tema de la epidemia. Hemos aprendido un poco de la historia. Hemos aprendido de lo que Dios nos está mostrando. ¿Qué lección estamos sacando de la pandemia? La enfermedad se manifiesta primero antes de que se manifieste la ira de Dios contra la tierra que va a empezar a temblar al paso de su ira. Todas las naciones entran en miedo y pánico, como registra los tiempos actuales. Lo que vamos a hablar nos permite realmente entender nuestra responsabilidad como ciudadanos y en especial nuestra responsabilidad como la Iglesia de Jesucristo. Esto es una área muy, muy, muy importante que debemos nosotros enfrentar. Debemos aprender de lo que nos está sucediendo. Nosotros somos una iglesia sin muros, ¿verdad? Nos han dado una buena lección. Pero ¿por qué la corrupción ha llegado a estos niveles tan tremendos? ¿Por qué la falta de unidad? ¿Acaso no entendemos lo que Dios nos está mostrando? Pues esta es la manera como Dios va a utilizar a este libro de Zacarías para comprender 3 pensamientos básicos. La una, ¿qué es lo que debe hacer un pueblo cuando una vez que se ha desviado puede volver a Dios? ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer la iglesia
La iglesia de Cristo en este tiempo post-pandemia, como también la conexión que se tiene en este tiempo actual post-pandemia por efecto de la misma en todas las naciones. Y el libro de Zacarías tiene una excelente lección para cada uno de nosotros. Sí, una excelente lección para cada uno de nosotros. El Señor permita, querida y amada Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, el Señor permita que lo que vamos a ver ahora nos muestre la manera como debemos proceder en este tiempo en que estamos nosotros viviendo. Analicemos entonces un poquito lo que el Señor nos está mostrando con todo este proceso que estamos nosotros viviendo. Zacarías. El nombre de Zacarías tiene que ver con Jehová recuerda. Y quiero usar este significado del nombre de Zacarías para mostrar que Dios nos está recordando lo que sucedió en la historia y lo que puede suceder en el tiempo actual. Y analizamos lo que en el libro de Habacuc se dijo. ¿Qué nos toca hacer ahora? ¿Qué nos toca hacer ahora? Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Si en la gracia de Dios estos mensajes que vamos a dar ahora y las siguientes semanas, Dios permita que se dé a conocer al gobierno. Porque la figura de Josué, del sumo sacerdote querido de Zacarías abre, y la figura de Zorobabel, de la línea de David, como gobernante. El libro de Zacarías muestra la armonía que debe haber entre el gobernante y la iglesia, y el rol que desempeña el gobernante como el rol que desempeña la iglesia en el tiempo actual, en el tiempo post-pandemia. Y si nosotros somos sabios y aprendemos lo que nos va a decir el Señor a través de estos textos de esta semana y la siguiente, Dios mostrará el camino que como nación, como el gobierno nuestro del señor presidente, de la asamblea, de la iglesia, de los ciudadanos en general, deberíamos nosotros hacer. Deberíamos nosotros hacer. Pongamos atención a lo que el Señor nos va a enseñar. Veamos primero la línea del tiempo, porque es necesario ubicar al libro de Zacarías en la línea del tiempo después del exilio, ¿no? Y tener un entendimiento más claro de la ubicación de la historia. Año 539 muere el rey Belsasar de Babilonia y es tomada la ciudad de Babilonia por los medos y por los persas. El año 538 se emite el decreto Ciro, rey de Persia, la actual Irán, para que Judá regrese y reedifique el templo. Año 536 a.C., se inicia el primer retorno de Judá y comienza la reconstrucción del templo por medio de Zorobabel, el gobernante de ese tiempo. Esto lo especifica el libro de Esdras en sus capítulos del 1 al 6. El libro de Esdras fue escrito entre los años 536 y 515 a.C. En el año 534 se detiene la construcción del templo por todos los conflictos que se produjo en ese tiempo. El libro de Esdras, los capítulos del 1 al 6 lo muestran claramente. El año 520 se reanuda la edificación del templo por acción de los profetas tanto Ageo como Zacarías. Ageo se inserta en la historia en los años 520 al 505 a.C. y Zacarías en el año 520 al 489,
Los dos profetas actuaron en el mismo tiempo. El año 516 se termina de construir el templo. El año 483 al 473 surge la historia de Esther bajo el reinado del rey persa Jerjes. El año 458, en el reinado de Artajerjes I, vuelve Esdras en el segundo retorno de los judíos. Recuerden que Esdras se divide en dos grandes partes. Los primeros capítulos del 1 al 6 es una parte, el primer movimiento de la gente que regresó a Judá, y el segundo movimiento, los capítulos del 7 al 10. El año 445 vuelve a Jerusalén Nehemías en el mismo reinado de Artajerjes I, en el tercer retorno de Judá desde Babilonia. Esto se encuentra en los años 445 al 415 a.C. Me refiero al libro de Nehemías. Y el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, es aproximadamente en el año 435 al 515. Frente a todo esto, ¿qué es lo que nosotros deberíamos analizar? Las próximas semanas hablaremos al libro de Zacarías y le vamos a dividir en 4 partes. Los capítulos del 1 al 4, una parte. Los capítulos del 5 al 8, otra parte. Los capítulos del 9 al 12, otra parte. Y los capítulos del 13 al 14, otra parte. Así le vamos a dividir y le vamos a correlacionar lo que es la nación de Israel, lo que es la iglesia en el tiempo actual, la relación entre las otras naciones. Y vamos a tratar de mostrar qué debería ser el gobierno actual y la iglesia en estos tiempos post-pandemia. Analicemos ligeramente el libro de Zacarías. Primera característica del libro de Zacarías: el poder de Dios para hacer volver a Judá a su tierra. Pero a su vez vamos a analizar el poder de Dios para que la iglesia vuelva a Dios. Oh, esto va a ser muy fuerte. ¿Qué nos está diciendo el libro de Zacarías para que la iglesia de Cristo en el tiempo actual vuelva a Dios? Zacarías capítulo 1, versículo 3 dice: por tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Las mismas palabras que usó Dios en el libro de Zacarías, Dios está hablando fuertemente a la iglesia en el tiempo actual. Vuélvanse a Dios y yo volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Segunda característica: la figura de Cristo se le presenta en varias formas a lo largo del libro de Zacarías. Y la iglesia en el tiempo post-pandemia, la iglesia actual, la enseñanza que vamos a aprender es que la razón de ser de la iglesia es solo Cristo. La razón de ser de la iglesia en el tiempo actual es solo Cristo. No es la organización, no es la denominación, no es el liderazgo, ni peor el pastor. La razón de ser de la iglesia es Cristo. Zacarías 3:8 dice: escucha, Josué, sumo sacerdote, y que oigan tus compañeros, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo, refiriéndose la promesa de Dios en ese tiempo a la venida del Mesías, que se le denomina el renuevo. Tercera característica: el libro de Zacarías usa bastante la expresión el ángel del Señor, que es la figura de Cristo. 14 veces se lo usa. Y aquí debemos entender: solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Solo Cristo, no es el pastor. Zacarías 3:1 dice: luego el Señor me mostró en una visión a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie en presencia del ángel del Señor. Al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador, Satanás.
que se disponía a acusarlo. En el Antiguo Testamento, la palabra Satanás solamente se repite 2 veces. En Primera de Crónicas del capítulo 20 y en este texto de Zacarías del capítulo 3. Cuarta característica. Esto es muy importante. La función del Espíritu Santo y el gobernante Zorobabel. Prototipo de cómo debe ser la conexión entre la iglesia y el gobierno en el tiempo en que vivimos. El gobierno de la iglesia solo lo hace el Espíritu Santo. El gobierno de la iglesia solo lo hace el Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Hoy tenemos que mostrar la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica de la Alianza Cristiana y Misionera. Debe mostrar que solo el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Solo el Espíritu Santo. Quinta característica. La palabra densidad es la relación entre la masa y la unidad de volumen. Y me impresiona el concepto de lo que vamos a ver en Zacarías capítulo 5, versículo 6, donde dice, ¿y qué es? Le pregunté, y él me contestó, es una canasta de 22 litros. Es la maldad de la gente de todo el país. Aquí hay un concepto de densidad, siendo este concepto de maldad una densidad de la cantidad de maldad por unidad de personas. Cantidad de maldad por unidad de personas. Es la densidad de la maldad. Y nosotros debemos entender que en el tiempo actual, solo la vida en el Espíritu Santo disipa la maldad del pecado. Solo la vida en el Espíritu Santo disipa la maldad del pecado. Y esto lo vamos a ver cuando llegue el tiempo de las semanas siguientes con mayor profundidad. Sexta característica. Por favor, iglesia de la alianza. Esto es hermoso. El libro de Zacarías tiene una característica especial de mostrar los atributos de Dios que se deben ver y manifestar en su pueblo. Zacarías 7:9 dice, así dice el Señor Todopoderoso, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos a los otros. Exactamente lo que se requiere hacer en el tiempo actual. ¿Cómo mostrar la justicia? ¿Cómo mostrar el amor y la compasión? La iglesia de Cristo está capacitada para sembrar verdad, justicia y misericordia por el poder del Espíritu Santo. Séptima característica de este libro de Zacarías. Zacarías capítulo 8, versículo 3 dice, así dice el Señor, regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de la santidad. ¿Qué debería hacer el Ecuador para que se convierta en un país de verdad y santidad? ¿Qué deberían ser las ciudades nuestras, Quito, Guayaquil, para que se convierta en una ciudad de verdad y santidad? La iglesia de Cristo evidencia cuando ésta se manifiesta. La iglesia de Cristo, cuando se manifiesta en poder, la ciudad brilla en verdad y santidad. La ciudad ilumina la verdad y la santidad. Es responsabilidad de la iglesia de Cristo hacer eso. Octava característica. El rol de Jerusalén en el mundo actual y futuro. Vamos a ver. Les indicaba que vamos a analizar a la situación de Israel.
Zacarías 12:2 dice, convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ha sufrido Israel a lo largo de la historia, desde la diáspora del año 70, cuando el general Tito, ¿no?, destruyó Jerusalén y el templo, y se inició la diáspora judía de años de dolor y de angustia, hasta que en 1948, en mayo, se formó nuevamente la nación de Israel como nación, y a partir de esa fecha, 48, el pueblo de Israel ha entrado a varias guerras y lo ha vencido, es verdad, pero qué triste. Israel, por no reconocer a Jesús como Mesías, va a sucumbir en el futuro, como vamos a ver con mucho cuidado. Novena característica: el ataque de las naciones a Israel. El anticristo romperá el pacto con Israel y saqueará a la nación. Zacarías 14:2 dice, movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti, te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Esta va a ser una de las etapas más duras, porque en el momento que esto va a ocurrir, es el mismo Dios que saldrá en defensa de Israel. No será las Naciones Unidas, no será los Estados Unidos, para nada. Todas las naciones que invadan a Israel, será el mismo Dios que se encargará de defender. Y décima característica: la segunda venida de Cristo. Cristo retorna a la tierra y destruye al anticristo. Zacarías 14:4 dice, en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Esto va a suceder cuando Jesucristo venga por segunda vez y sus pies se asienten en el mismo lugar donde sucedió la ascensión del Señor Jesucristo, como lo refleja en el libro de los Hechos, el capítulo 1. Volverá el Señor Jesús de manera física y se iniciará el reino del Señor Jesucristo durante 1000 años. En este resumen que ustedes ven, hay algo importante que quisiera resaltar para comprender el rol que la Iglesia tiene en el tiempo actual. ¿Cuál es la razón y cuál es el propósito de la Iglesia? Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera. En el nombre de Jesús ruego su atención. La Biblia dice, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el ministerio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria, dice 1 Timoteo 3, del 15 al 16. Dos cosas surgen de estos dos versos. La razón de ser de la iglesia es únicamente Cristo. Y el propósito de la iglesia es para que cada miembro de la iglesia sea un creyente, columna y fundamento de la verdad. Analicemos esto con cuidado para que el Señor nos permita comprender con mayor profundidad. La cabeza de la iglesia no es el pastor. No es el pastor. Es una aberración que se diga o que se piense que la cabeza de la iglesia sea el pastor. De ninguna manera. Colosenses 1, del 28 al 19 dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por
el poder de Cristo que obra en mí. Es el rol del pastor, de presentar a Jesucristo y se esfuerza y lucha desesperadamente para presentar a todos los miembros perfectos en él. Pero la cabeza de la iglesia es solamente Jesucristo. No es ni la organización como tal, ni es la denominación, la razón de ser de la iglesia. La razón de ser es únicamente el Señor Jesucristo. Y el propósito, somos nosotros piedras vivas. Ya la pandemia nos ha mostrado una iglesia sin muros. ¿Qué significa ser columna? Cada miembro de la iglesia que reconoce que Jesucristo es su Señor y Salvador personal, cada miembro de la iglesia es una columna que soporta carga, que adquiere resiliencia, capacidad de manejar el infortunio, capacidad de manejar el dolor y la situación de crisis. Cada miembro de la iglesia, columna y fundamento de la verdad, está diseñado para servir. A la verdad tiene que entenderse bien, es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y que la verdad es Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de él. La palabra de Dios, dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso hace el ministerio de la iglesia, para que cada miembro de la iglesia, a través de la palabra de Dios, la palabra de Dios, nos enseñe, nos reprenda, nos corrija, nos instruye en justicia, para que cada miembro de la iglesia de Cristo, columna y fundamento de la verdad, esté enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice el 2 Timoteo 3, el versículo 16. ¿Dónde aplicamos esto? ¿Dónde aplicamos? Iglesia, va. Efesios 2, del 8 al 9, que es muy conocido, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si Cristo es la cabeza de la iglesia como debe ser, todo el cuerpo se alinea a lo que dice el cerebro, a lo que dice la cabeza. Y nosotros, los pastores, somos una parte del cuerpo. Es una aberración espiritual que la gente busque alinearse a una parte del cuerpo. Es una aberración que el pastor busque que la gente le busque a él. Es una aberración espiritual. Es cuando el pastor quiere adjudicarse una función que no le corresponde. La mano, el pie, la oreja, la boca, todos son partes del cuerpo y reciben instrucción exclusivamente de lo que diga el cerebro. Así es la iglesia de Cristo. El cerebro, la cabeza es Jesucristo y cada uno de nosotros somos una parte importante del cuerpo, sí, que nos sujetamos exclusivamente a la cabeza. Nuestra trinchera, ¿cuál es? ¿Dónde debemos poner en práctica las buenas obras que hemos sido capacitados? Con nuestros dones, con nuestros talentos. Si somos columna y fundamento de la verdad, somos agentes de bendición para la comunidad. La iglesia de Cristo evita el desastre de una sociedad. La iglesia de Cristo evita el desastre de una sociedad. Por eso vamos a ver en estas semanas lo importante es que la iglesia, Josué, el sumo sacerdote, no representado en el libro de Zacarías así, y Zorobabel, el gobernante, logremos alinearnos
y tomemos una decisión magistral de cómo hacer para vencer la situación dolorosa y triste que estamos nosotros viviendo. Iglesia, amada, ¿qué vamos a hacer nosotros de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a movilizarnos? Vamos a orar, ¿sí? Y que Dios nos ayude. Que en esta pequeña muestra de lo que el libro de Zacarías dice, y es la iglesia de la Alianza Cristiana Misionera se levante con poder, con autoridad. Ayúdanos, oh Jehová de los ejércitos, a ser como iglesia, cada miembro de la iglesia, sin muros, sin estructura física, pero con estructura espiritual. El movilizarnos en medio de cada lugar donde tú nos has puesto, cada miembro de la iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, que pertenece al cuerpo de Cristo, donde Cristo es solamente la cabeza, podamos ser el que soporta carga, el expertos en resiliencia, en saber manejar la crisis, manejar las dificultades, movilizarnos para ser agentes de sanidad de nuestra comunidad enferma. Agentes de sanidad en nuestra comunidad enferma, como el ejemplo, con cada uno de nosotros que en el lugar donde Dios nos ha puesto, experimentemos lo que es la vida de integridad y santidad. Papá querido, oramos por todas las autoridades nacionales, provinciales y cantonales de nuestro país para que tengan un encuentro cercano con Jesucristo, nuestro presidente, el señor Lazo, sus ministros de Estado, la Asamblea Nacional, el Consejo de Judicatura, toda la Corte Superior de Justicia que conozcan de Jesucristo. Por todos los casos que se están procesando en los juzgados del país, como los de narcotráfico y corrupción, que se procedan a que no se destruya la justicia. Ayúdanos, Dios mío, a que esto se resuelva. No permitas que haya muertes violentas como están sucediendo en todo el mundo. Y los conflictos armados en las calles. Señor, la violencia es tan grande. Los disparos. Mueren niños. Mueren inocentes. Mueren también personas que se dedican a hacer el mal. Ayúdanos, Dios mío. Levanta a la Policía Nacional, al Ejército, a las Fuerzas Armadas. Dios mío, que pueda haber seguridad en las cárceles de nuestro país. Señor, cuánta gente ha sido removida de sus trabajos. Proveeres de paz y fuentes de empleo. Y en especial, oh Dios, ayúdanos como iglesia de la Alianza Cristiana Misionera a trazar una agenda de trabajo para que lo que nos revele la Escritura a través de este libro de Zacarías, hagamos un empeño para conectarnos con el gobierno, unirnos como iglesia, analizar lo que va a pasar con Israel, para que seamos usados por Dios como herramientas poderosas para la gloria de su nombre. Dios les bendiga. Gracias, querida iglesia de la Alianza que se. Un abrazo. Amén.